Buenos días. Que no se vayan los jovencitos ni los adolescentes. Todavía no irse, ¿vale? A ver si somos capaces entre vosotros y yo sacar algo en claro. Además, si os apetece sentaros aquí adelante, mejor, que así os veo las caras. Los de la zona wifi, por favor, por aquí delante. Es que no sé, es un síntoma de la adolescencia, es la sordera selectiva. Ponerse por aquí delante. Ven, es que venga, hombre Darío, por favor. Tú no, tú, Carlos, tú estás perfecto ahí si quieres, ahí te veo. No quiero decir nombre, Elena, pero no te veo. Bueno, la idea que tenía hoy es una simple broma también, pero me gusta porque quiero que respondáis. Los adolescentes sin madre, por favor, y jóvenes. Hombre, claro, los niños interiores también se pueden sentar aquí, las que tienen el niño interior muy vivo. Que, vamos a ver, hoy la idea que tenía, bueno, el principal motivo de acercarlo es que quería hacer un Kahoot, que es una cosa moderna que hay hoy en día. Me la he dado de moderno, pero cuando he ido a terminar el Kahoot me ha dicho la página, tienes que pagar, esto no es gratis. Entonces he pensado, bueno, ya hemos metido la pata. Pues como decía nuestro hermano ayer, verán, yo digo, por ejemplo, que en esta vida terrenal nada es gratis, salvo el amor de una madre, de una esposa, de unos hijos y alguna amistad que otra. Eso es gratuito, ¿no? En vida terrenal. Para el resto, como decía el hermano Dani ayer, pues la Mastercard. Claro, yo no tenía ganas de usarla, la Mastercard. Entonces, como no vamos a hacer lo del Kahoot, que es yo pongo un mensaje ahí, pongo una pregunta y ellos van respondiendo, los chavales. En eso son rápidos, en el anonimato y en el tema del móvil y eso son fantásticos, ¡pam!, te responden. Entonces lo voy a hacer en papel, ¿vale? Todas las respuestas son correctas porque en verdad es una toma de sentimiento de lo que ellos piensan, ¿vale? El por qué me gustaría hablar de lo que quiero hablar hoy. Bueno, para entrar en detalle. Hace unos meses me vino a la mente un pensamiento, una cosa, una duda, una cosa extraña. De un tiempo a esta parte, ¿a quién no le han invitado a una comunión? La primera pregunta, ¿has asistido a alguna comunión este año? ¿Nadie ha asistido a una comunión este año? Sí, hombre, sí, levantan las manitas, que yo lo sé. Sí. Sí, ¿no? Se han ido. Los que han asistido a comuniones, ¿vale? Nos invitan a comuniones. No es ninguna crítica a la Iglesia Católica, ¿eh? Ni en absoluto. Solamente una cuestión que me surgió. Nos invitan a comuniones, pero de un tiempo a esta parte ya no nos invitan ni a la ceremonia. Nos dicen, lleva al niño al parque de bolas tal, lleva al niño al bosque suspendido tal. Y tú dices, bueno, pero ¿y la ceremonia? Hubo un caso este año que dice, no, si el niño ya ha hecho la comunión, la hizo el domingo pasado. Es este sábado que nos vamos a ir, pero el niño hizo la comunión el domingo pasado. Ni siquiera hay una asociación ya directa del día de la comunión con la celebración, en muchos casos. Y ni siquiera cuentan los adultos con los demás adultos para asistir a la ceremonia, que se supone que es el acto más importante que se celebra, no la celebración en sí. Es de los 3 actos más importantes que tiene la Iglesia Católica, o de los 3 sacramentos que tiene la Iglesia Católica, que es el bautismo, la comunión y... ¿cuál es el siguiente? La confirmación. ¿Alguien ha hecho aquí la confirmación? Muy bien. ¿Con cuántos años lo hiciste, Maite? Con 12 años. No se fiaban de que la comunión funcionara, ¿no? No le funcionó al final. Esos 3 son unos 3 sacramentos que la Iglesia Católica estipula: el bautismo de bebé, la comunión de niños de 7 a 8 años, 10, 11, y la confirmación, que últimamente se hace a los 14, por ahí. Y me extrañaba mucho que ya ni te invitan a eso, no te invitan a la ceremonia, ya es que no... Es más, comentas con algunos padres y madres y les da pereza ir los domingos, porque ahora los curas tienen una cosa estipulada, es que tienes que ir a misa todos los domingos. En algunos casos tienen una especie de cartilla donde apuntan que los padres vienen a misa y traen al niño, no puede ser el abuelo ni nada, intentan un poco como de enganche. Es interesante también la técnica, ¿no?, de enganche de los padres a la asistencia a las misas.
Y da bastante tristeza pensar que un acto tan importante como el que estipula la Iglesia Católica, que es un sacramento, donde ellos deben de tener conciencia que toman el cuerpo de Cristo y la salvación que Cristo ofrece por su sacrificio, se convierte al final en un trámite casi fiestero, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. En algunos casos te dicen, oye, manda al niño que es que he montado un toro mecánico. No, cosas así extrañas. Pensando en eso, digo, voy a mirar por internet a ver qué está ocurriendo en el mundo católico. Y efectivamente, en el mundo católico practicante, en el de personas que creen en la Iglesia Católica y asisten dominicalmente a las reuniones y activamente, le están dando vueltas a eso, porque no funcionan los métodos que van usando. Y encontré un artículo de hace 10 años que decía, mi primera comunión y la última, como preguntando, ¿viene el niño a hacer la primera comunión y ya no lo vamos a ver más por la Iglesia? Y analizaban ciertos problemas que había. Entre ellos decían que ya quedaban lejos los tiempos en que existía una consideración general de que la primera comunión era el día más feliz de la vida. Y vivimos una sociedad secularizada donde la tradición cristiana ya no es ninguna referencia significativa. Las estadísticas revelaban hace unos años que de los 250.000 niños que hacían la comunión, solamente llegaban 100.000 a hacer la confirmación. A los años a hacer 100.000 la confirmación. Son grandes cifras, pero en un país que dice que es católico, ¿no? Y que tiene tantos miembros en lista, es llamativo el seguimiento que se pierde, ¿no? Os digo que no es ninguna crítica, ¿eh? Es de un artículo de ellos mismos, de la diócesis de Málaga, ¿eh? Dice también, vivimos inmersos en una sociedad y en una cultura donde no hay lugar para la fe y muchas familias son ajenas a la vida espiritual. Cada vez cuesta más mantener la atención de los niños, cargados de clases, de actividades, y poco podemos hacer a 1 hora a la semana. Pensamos también en lo nuestro, ¿no? De cierto modo también se nos vienen pensamientos nuestros, ¿no? La insistencia que a veces se hace a los catequistas del deber de transmitir una serie de contenidos concretos cuando falta incluso una mínima base. Claro, te traen un niño con 7, 8 o 10 años a hacer la comunión, pero no asiste, su familia no es una familia con un entorno cristiano, no asiste a la iglesia desde pequeño y tú le tienes que transmitir un concepto tan grande y tan maravilloso que es el misterio del sacrificio de Jesús, pues 1 hora a la semana sin ayuda, solamente el catequista, pues les cuesta trabajo, no tienen base. No tienen base no por culpa del niño, por supuesto. Entre los católicos existe un serio desconocimiento de lo que es el proceso de iniciación cristiana. Incluso entre ellos mismos desconocen el proceso de cuál es la iniciación de un cristiano en el catolicismo. Más bien van de salto en salto. Lo bautizo, me olvido, llega la fecha, le hago la comunión, llega la fecha y si nos acordamos y el niño quiere, porque ya el niño ya con 14, 15 ya te puede decir, mira, papá, no puedes hacer la confirmación o no. La desaparición de los chavales tras la primera etapa marcada por la primera canción cree que hay otras urgencias, porque creen que hay otras urgencias, como en muchos casos, más prioritarias para la familia. Los deportes, los idiomas, y no hay tiempo para continuar con la catequesis, le llaman catequesis a las enseñanzas. Y así podríamos seguir. El envejecimiento de los catequistas, el envejecimiento de los profesores y maestras que dedican su tiempo, la falta de medios, la falta de actualización, el estar en un sistema muy encorsetado, en trabajar con familias que no te pueden apoyar, y así. Claro, en algún momento puede uno pensar, bueno, nosotros también podemos tener esos problemas, ¿no? ¿No lo habéis pensado conforme decía alguno? El envejecimiento de nuestros profesores de escuela dominical, ¿no? A lo mejor envejecemos bien, pero envejecemos. La falta de medios. Hay hermanos y hermanas que están haciendo más medios audiovisuales, medios más atractivos. Si no, siempre podemos tirar el franelógrafo. A mí me parecía magia cuando chico, el franelógrafo. Es verdad que la familia, a veces, pues puede ser que la familia no exista en cierto modo, o esté desaparecida y venga una abuela o un abuelo con su nieto,
pero no es achacable tampoco a esas familias con estructuras que no están claras, pero nosotros sabemos por nuestra propia experiencia que hay métodos para que eso funcione, para que haya continuidad. Entonces, pensando en eso, me daba mucha tristeza pensar que al final se ha banalizado tanto un acto tan interesante y tan educativo para un niño en la fe y en su espiritualidad, que es tomar el pan y el vino. Coincide que era hoy el primer día que tomaban algunos nuestros hermanos el pan y el vino, porque verá, a mí me pusieron a predicar esto para este día, pero yo ya el pensamiento lo tenía anteriormente. Y coincide que no es forzado, ¿vale? Y me pareció interesante no postergarlo, sino hablarlo. Os voy a hacer una pregunta. Venga, a mis 3 alumnos preferidos. ¿Jesús se relacionó con niños durante su ministerio en la tierra? Hay 3 respuestas, ¿vale? Sí, no y no lo sé. Las 3 son correctas, ¿vale? Puedes decir que no y es correcto, es tu opinión. Sí y no lo sé lo mismo, ¿vale? Eso es simplemente para sondear. ¿Pensáis que Jesús se relacionó con niños en su ministerio terrenal? Sí, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien no lo sabía? Es imposible no saberlo. Y además es de orgullo para esta congregación que todos, niños y niñas, saben que Jesús se relacionó con niños. No es algo novedoso, no a los 7 años no aparece Jesús de la nada a nuestros niños, ni a los 14 aparece de la nada, sino que Jesús se relacionó con niños. Siguiente pregunta. ¿Cuánta importancia crees que tiene la educación espiritual de un niño en la Iglesia? Existen 3 respuestas, toda, poca o ninguna. Sencillo, ¿vale? Todas son correctas si es vuestra opinión, ¿vale? Pero no todas tienen que... ¿Cuánta importancia crees que tiene la educación espiritual de un niño en la Iglesia? Toda, ¿no? ¿Sí? Toda. Habrá gente que piense que, bueno, tampoco, a los niños tampoco lo importante es el culto, o lo importante es la reunión de señoras, o lo importante es el grupo de alabanza. Los niños molestan, ¿no? No. La enseñanza espiritual de los niños es muy importante, tiene toda la importancia que tiene la enseñanza espiritual de un adulto, toda la importancia, pero con más si cabe, sabiendo que los niños edifican la iglesia desde pequeños, son los que nos ayudan a edificar también. Y ahora pregunta para los chavales que nos han querido acercar aquí. ¿Te sientes parte de la iglesia? Existen 3, sí, no y a veces. Sí, no y a veces. ¿Os sentís parte de la iglesia vosotros y vosotras? ¿Sí? ¿No? ¿A veces? Sí, se sienten, sí, no lo dicen, pero se sienten parte. ¿Y siempre? Sí, tú también, Conchita, tú también, claro. Sí, se sienten parte, vale. Pues enhorabuena a esta congregación que hace que sus niños y niñas se sientan parte para cuando hay cosas buenas y para cuando no hay cosas tan buenas. ¿Cierto o no? Cuando estamos pasándolo mal, se sienten parte de la congregación y se preocupan, y cuando lo estamos pasando bien, pues pueden ser punta de lanza de la diversión y de pasarlo bien. ¿Cómo te sientes a los adultos, ¿vale? ¿Cómo te sientes al relacionarte con los más jóvenes de tu congregación? Hay 3 opciones, ¿vale? Hay 4, perdón. La última es una muy interesante. Bien, mal, extraño o no me relaciono. ¿Cómo te sientes al relacionarte con los más jóvenes de tu congregación? Bien, mal, extraño. Andrew, tú relacionándote contigo mismo, ¿cómo te sientes? Si tú eres joven, tío, tú no puedes opinar aquí, es para los adultos. Venga, ¿cómo sentís los adultos cuando relacionáis? ¿Sí? ¿Extraño? ¿No? ¿Un poquito? ¿Seguro? Nos sentimos bien, ¿no? Sí, nos sentimos bien, nos gusta, ¿no? Le agradecemos que colaboren, que ayuden, que hagan cosas. A veces, pues, hay que quererlo, ¿no? Por alguna manera, hay que aceptarlo, hay que reconvenirlo, pero os digo por experiencia, porque yo tengo mucha experiencia, porque he sido niño, he sido adolescente, he sido joven, soy padre, soy hijo, y bueno, tengo experiencia. Es importante relacionarse con los niños y niñas de la congregación y de otras congregaciones y de otras actividades, porque estableces canales de comunicación que perduran
durante años y años y años, en las dos direcciones. En la dirección de tú hacia ellos y de ellos hacia ti. Y eso crea unos lazos en las congregaciones y en las familias, en las actividades, campamentos que se hacen, que eso pues a ti te hacen sentirte joven aunque te duelan las piernas, y a ellos le hacen sentirse adultos aunque tengan una vitalidad desbordante. Se sienten parte de la actividad que estemos haciendo o de la congregación. Por experiencia lo digo que es así, ¿verdad? Yo me encuentro algunos chiquillos que venían de campamento ya con grandes y te emocionan, ¿no? Cuando te hablan o te dicen, cuando quieren venir de monitor, cuando quieren hacer cosas, o niños que asistían a la escuela dominical y ahora por unos motivos o por otros ya son adultos, no asisten a la congregación, pero sigue habiendo un nexo de comunicación, un canal bondadoso, bueno, agradable, con el que la persona puede compartir contigo cosas, puede saludarte, puede saber que tú hiciste lo mejor que pudiste en el momento que coincidiste con ella o con él y que le mostraste el Evangelio. Cada uno después es adulto y decide, pero hemos conectado. Entonces, nos sentimos bien, ¿no? Vale. Hoy lo vamos a practicar, a ver si nos sentimos bien o no. Si no se van antes de que termine el culto. Ahora para los más pequeños. ¿Cómo te sientes al relacionarte con los mayores de tu congregación? Es por vosotros, los adolescentes y los jóvenes. Por ti, Miguel, ¿tú cómo te sientes? ¿Bien? ¿Sí? Vale. Oh, es la misma, no vaya a cambiar, perdón. Sí. Bien era una de ellas. Bien, mal, extraño o no me relaciono. Bien. ¿Y por ahí atrás? ¿Sí? ¿Sí? Bien, Andrew también bien. Vale, Andrew, gracias. No estaba preparado, ¿eh? Sí, yo creo que se sienten bien, ¿no? Un síntoma de la vitalidad de una iglesia, de una congregación que funciona, es que los adolescentes y jóvenes se sientan bien y se sientan incluidos en la iglesia, que puedan hacer alguna actividad, que puedan desarrollar un trabajo, que puedan contribuir a la buena marcha de la iglesia, puedan tratar con adultos, con gente menos adulta, con las personas mayores. Somos una gran familia con diferentes edades. Yo creo que bien, aunque algunas veces no nos entiendan, ¿vale? Ellos no lo saben lo que estamos hablando nosotros ahora, pero porque no nos entienden. Pero aunque algunas veces no nos entiendan. Ya sabéis que la palabra adolescencia es que algo falta, ¿no? Eso significa, adolecer es que te falta algo, ¿no? Ellos no lo saben todavía. Yo tampoco. Siguiente pregunta. Y esto es sí o no, ¿vale? ¿Piensas que la Iglesia y sus componentes son de ayuda para la educación espiritual de los niños? La Iglesia y los componentes y sus componentes son de ayuda para la educación espiritual de los niños, de nuestros hijos, de nuestros nietos. ¿Son ayuda? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, yo creo que sí también, ¿no? Por experiencia, ¿no? Sabemos que cuando nuestros padres nos mandan muy joven, yo tengo aquí a Conchita Limón que mandó a mi madre decirle, dile al niño que están haciendo un grupo bíblico. ¿Tú te acuerdas, Conchita? Le dijiste a mi madre, manda al niño a la iglesia que están haciendo un grupo bíblico en Betania, un sábado. ¿Tú te acuerdas de eso, Conchita, perfectamente, no? Tienes la cabeza perfecta. Y mi madre me mandó. Eso no es fácil que lo haga todo el mundo. Mi madre me mandó. Y ya, bueno, mi madre me mandó, volvió mi madre a venir a la iglesia, mi padre, mi hermano se convirtió. No significa que fuera en sí porque mi madre me mandó, simplemente, pero el poder del Evangelio y el poder de Jesús sanador también estaba ahí. Sí, creemos que la iglesia como ente, como familia, ayuda a la educación espiritual de los niños, independientemente que su familia asista o no asista, independientemente que sus padres vengan o no vengan. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí. Es más, hace que la familia de la fe crezca, porque al final, cuando un padre y una madre mandan a un niño y el niño vuelve contento, cantando,
pues ese padre se acerca, porque claro, ¿quién no se va a acercar a alguien que a su hijo lo está tratando bien? ¿No? Nosotros tenemos alguna experiencia con, algunas veces que nos llama algún padre y nos dice, hay gente al campamento, ¿no? Hay gente que te llama y te pregunta por, oye, el campamento, pero vaya a cantar, sí, mira, un campamento cristiano, pero nosotros que no somos cristianos. Digo, bueno, no te preocupes, que lo más que puede ocurrir es que llegue a tu clase hablando de Jesús, llegue cantando canciones cristianas, y algún domingo pues vas a tener que llevarlo a alguna reunión, para ver a algún amigo. Bueno, eso no pasa nada, no importa. Es más, les encanta. Después hablan contigo cuando el niño vuelve de campamento, el niño está en la ducha cantando. El niño nos ha contado el mensaje de salvación, de la pulsera, de tal. Hermanos, es muy importante. Los niños que vienen y el ida y vuelta que tienen en sus casas. Y última pregunta. Y ya empezamos. ¿En quién crees que recae la responsabilidad de la educación espiritual de nuestros niños y niñas? Hay 5 respuestas. Puede haber muchas, ¿vale? En sus padres. Eso es muy general, ¿eh? Sus padres que lo eduquen, ¿no? Vale. En sus padres y familiares creyentes. Sus padres o su abuela que lo eduquen, ¿no? O su tío, no la ha traído su tío. Bueno. En todo el conjunto de la congregación. Bueno, la han traído sus padres, pero el niño es nuestro. El niño tenemos que educarlo nosotros, porque y el padre no lo vemos, y los padres, pero nosotros vamos a educar al niño. ¿O todas son correctas? Yo creo que es la combinación de todas. Todas son correctas, pero no todas de manera individual. Todas en un conjunto son correctas. Unos padres, una familia, una escuela dominical consistente, un conjunto, el conjunto de la congregación, no miembros aislados, sino el conjunto de la congregación que tiene ese enfoque. Todas son correctas. Podría ocurrir, como hemos dicho antes, que venga un niño a la congregación que no venga así sus padres. ¿No funcionarían? Con el conjunto de la congregación, con el trabajo de la escuela dominical. Podría ser que no viniera con sus padres, pero viniera con un tío o que fuera. ¿Me entendéis? El conjunto de todas, aun faltando algunas, hace que eso funcione. Entonces, estamos hablando de una gran responsabilidad que tenemos. A veces parece que recae, y no es una crítica tampoco, en los profesores de escuela dominical explicarle a los niños lo que es la Biblia, el Evangelio, los profetas. Los niños se convierten porque en la escuela dominical le explicamos. No es así del todo, y no descansemos solamente en la escuela dominical, hermanos y hermanas, no es así. En la escuela dominical se hace un trabajo grandísimo de conocimiento de la Biblia, de explicación, de historia bíblica, de terapia, de muchas cosas que se hacen, de acompañamiento en la educación espiritual del niño, en su crecimiento. Y no se pierde de vista el mensaje de salvación, pero es un trabajo de todo. ¿Qué he estado viendo estos días cuando preparaba el mensaje? Que la escuela dominical también es de adultos. Es más, tenemos que prepararnos los adultos para poder preparar a nuestros hijos en casa. Cuando dice, la educación espiritual es por parte de los padres. ¿Dónde recibe la educación espiritual? ¿Dónde recibe un crecimiento espiritual los padres? Con la lectura de la Biblia, por supuesto, por cómo Dios te muestra el pasaje que estás leyendo, y por la escuela que se realiza también en la iglesia. Entonces, todo redunda en la educación espiritual de nuestros hijos, hijas, nietos o familiares cercanos. Bueno, esas eran unas preguntas que yo con el Cajú hubiera sido más interesante, más didáctico, y hubiéramos visto más respuestas de los niños. Bueno, y de algún adulto que también maneja el móvil, pero bueno, no ha podido ser. Ahora, voy bien de tiempo. Vamos a basarlo un poco en la Biblia. Hemos hablado de esto en base a nuestra experiencia como congregación, como iglesia, ¿no? Porque, hermanos, lo de las comuniones no funciona. Lo saben hasta ellos. Pero nuestra iglesia, y cómo lo hacemos, funciona gracias a nuestro Señor Jesucristo. Pero no tenemos que perder de vista eso, a nuestro Señor Jesucristo y cómo Él hacía las cosas. Podemos caer en errores, en liturgia,
en establecer sistemas que los niños lo hacen de manera como un autómata, ¿no? Y si recurrimos a la Biblia vemos que todo es más enfocado a nuestro Señor Jesucristo y a cómo Él actuaba. Nosotros tenemos una costumbre, es que traemos los niños y los presentamos en la iglesia. ¿Eso es bíblico? ¿Seguro? ¿Hay algún pasaje taxativo que diga que los niños hay que traerlos a la iglesia y presentarlos y que el anciano ore por ellos? Tomamos el ejemplo de que le llamaron los niños a Jesús. Correcto. Tomamos ejemplo de cuando a Jesús le presentaban los niños. No tenemos ningún mandato bíblico, no es un mandamiento bíblico, no es ningún sacramento, ni lo soporta literalmente la Biblia, lo que nosotros le llamamos presentar los niños, a nuestros hijos, a nuestros nietos, en la congregación. Eso no significa que no dejemos de hacerlo, ni que esté mal hacerlo, al contrario. ¿Dónde lo vemos? Es un reflejo de la presentación de Jesús en el templo como primogénito que vemos en Lucas 2, 22, 40. También vemos cuando Ana lleva a Samuel al templo y lo ofrece y le dice que se quedará allí toda su vida. Y lo que a nosotros nos llama más la atención, más nos emociona, es cómo las personas se acercaban a Jesús para que Jesús le pusiera las manos a sus niños y los bendijera. Jesús bendice a los niños. Hay 3 pasajes de los evangelios sinópticos donde nos hablan de ello. Dice, por ejemplo, Mateo 19. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Es famoso este pasaje, ¿vale? Pero Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. El Evangelio de Marcos indica también lo mismo e incluso añade, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿A quién no nos gustaría que nos cogiera Jesucristo en brazos y nos bendijera? O que cogiera a nuestro nieto o a nuestro hijo y lo cogiera en brazos y lo bendijera y le pusiera sus manos. Los discípulos desde la ignorancia, pues, tantos niños, pues molestaban, claro. Las madres, pues, ante el profeta, ante el Mesías, ¿qué podían hacer? Darle a su hijo que les bendijera. Sabemos que el contacto con Jesús tenía poder, ¿no? Más adelante vemos, hay un pasaje que la mujer que tenía flujo de sangre, con tocar su manto, por fe, fue curada, ¿no? Pues sí, basamos, entre otras cosas, basamos en que a Jesús se le presentaban niños. ¿Es una costumbre bonita? Sí. ¿Es una costumbre que no debemos de abandonar? Nunca. Traer los niños a la congregación es participar con la congregación en decirle, este es mi hijo, mi hija, quiero que la conozcáis, quiero que os conozcan, quiero que la bendigáis, que la bendiga el Señor, que los ancianos oren por ella y que todos juntos ayudemos en su caminar espiritual. Más o menos así. Desde primera hora, desde muy pocos días, traemos a nuestros niños a la iglesia, pero no los bautizamos. Existe también la escuela dominical. ¿Hay base bíblica para la escuela dominical? Una base bíblica literal, constatada, que diga, y hacéis una escuela dominical todos los domingos a las 12 de la mañana, nada más que tomemos el pan y el vino y hablamos de los anuncios y hablemos de la ofrenda, los niños se van. ¿Lo hay? No se verá. Yo no la encuentro. Además, el inicio de la escuela dominical no era para los niños de los creyentes, No. sino de la calle. Sí, correcto. Estos días, leyendo un poco sobre las escuelas dominicales, que voy a tener la suerte de que el día que se presenta la escuela dominical me ha puesto Mario para hablar. Lo mismo, aprovecho y hablamos un poco de la historia de las escuelas dominicales, que parece que eso lleva 2000 años haciéndose, y no, hermano, lleva desde el 1700 y algo haciéndose una escuela dominical que a algunos pastores, a algunas personas creyentes, vieron necesario porque había mucha gente por la calle, muchos niños por la calle, sin atención y analfabetos, con un analfabetismo alto, grande. Aprovechaban los lugares de culto para reunir a esos niños, ayudarles en lo que necesitaran e instruirlos en la escritura, en la lectura, con
con la Biblia, más o menos a grandes rasgos, ¿no? Es muy interesante. La Biblia no dice que tengamos que hacer una escuela dominical para niños, pero sí, la Biblia sí nos dice que eduquemos a los niños desde pequeños, que cuando sean grandes no se les olvidará lo que hayan aprendido. También existe la escuela dominical para mayores, donde estudiamos la Biblia constantemente, escudriñando. No tiene por qué la Biblia hablar exactamente de lo que hacemos, pero puede hablar de conceptos amplios en los que nosotros podemos enmarcar la actividad. Es para nuestra iglesia una actividad importante la escuela dominical. Bueno, hermanos, sentimos orgullosos de tener un teatro de Navidad tan bueno todas las Navidades, ¿no? Que lo lleva a la escuela dominical, que predica la palabra. Yo creo que para esta congregación, como para otras muchas, la escuela dominical es principal objeto de cuidado, porque están nuestros niños y porque también trabajan jóvenes, adolescentes y luego también tenemos, ese mensaje llega, como os he dicho antes, a casa. Ese teatro en Navidad vienen familiares a vernos, ellos actúan al principio les cuesta trabajo, pero después les gusta. Por lo menos a mí me pasaba también eso, les cuesta trabajo aprenderse, pero cuando se lo aprenden disfrutan. Sí, la escuela dominical es muy buena y edifica a esta congregación también. Seguimos. Jesús se relacionaba con niños enfermos, ¿cierto? Incluso con alguno que ya estaba muerto. Por eso también es importante poner a los pies de Jesús a nuestros niños que tienen alguna enfermedad, que tienen alguna dificultad, que están pasando por apuro. Cuando pasamos, y Mario dice nuestros niños, algunos no somos ni padres ni madres de ninguno de ellos, pero como congregación lo sentimos nuestros. Y cuando nos enteramos que alguien sufre, algún niño sufre, con más hincapié lo ponemos a los pies del Señor. El Señor Jesucristo se relacionó con niños sanos, niños que querrían ser bendecidos, y con niños enfermos, por medio de sus padres. Jesús curó al hijo de un funcionario real. En Juan 4, 46, 53 nos cuenta cómo fue. Expulsó los demonios de la hija de la mujer de Sirofenicia, que se comenta en Marcos 7, 24, 30. No lo leo porque si no, no termino. Resucitó a la hija de Jairo. Cualquiera que lee este pasaje, si no llora, es de... Antes le decía a Dani que yo creo que nos estamos haciendo viejos algunos porque lloramos con nada últimamente. Bueno, resucitó a la hija de Jairo. ¿Sabéis el pasaje cómo va? El Señor una multitud le rodea, a él le comentan que hay una niña enferma, pero la multitud no le permite o ir más rápido o poder acercarse, y en ese transcurso al padre le dicen: mira, tu hija ha muerto. Pero fijarse que en ese transcurso Jesucristo hace milagros con su poder. Es decir, que también tenía que existir ese momento. Pero Jesús, cuando llega, las palabras que le dice lo vamos a leer. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguían con una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 2 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y lo tocó con su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Es un milagro maravilloso, ¿eh? Mientras tanto, una niña moría. Pero Jesús es poderoso y nunca llega tarde. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, y volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto.
Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, para que no molestes más al maestro. Vaya frase, ¿eh? Lapidaria, ¿eh? Oye, tu hija ha muerto, no molestes al maestro, ya poco hay que hacer. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Cuántos padres en momentos de dificultad pensamos en este pasaje? Y te dice Jesucristo: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre de la mano y a la madre de la niña, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, Jesús se relaciona con los niños, claro que se relaciona con los niños, y les coge de la mano en la dificultad. Le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Nos dice hasta la edad exacta, 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo una cosa muy interesante que me llama la atención. Y dijo que se le diese de comer. ¿Se preocupaba de todo Jesucristo? Acababa de resucitar a una niña. Acababa de hacer un milagro por su poder de sanar a una persona con flujo de sangre. Y una vez que la sana, la trata como una niña. Bueno, dale de comer a la niña, ¿no? Que coma. También utilizó a los niños como ejemplo. No se nos vienen a la mente con facilidad pasajes que Jesús puso de ejemplo a niños. Sí, ya que sí. Cuando estaban discutiendo los discípulos de quién era el mayor, los discípulos estarían discutiendo y habría gente por allí. Tiene pinta de que había gente por allí, porque estaban discutiendo que quién era de ellos el mayor. Y Jesucristo toma de ejemplo a un niño y dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como este niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Tiene poca explicación este pasaje, ¿no? Se explica solo. Hay que volverse como niños, hacernos como niños. Así entraremos en el reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos, como hemos dicho anteriormente. Hay que humillarse como el niño, no porque el niño se humillara, sino por la humildad del niño, por la inocencia del niño. Y ese será el mayor en el reino de los cielos. ¿Quiénes serán entonces los mayores en el reino de los cielos? Los que se humillen como niños. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Mateo 18, del 1 al 6. Algunas veces nos pensamos en la congregación que los niños, bueno, los niños no son ejemplos, no hay que echarles mucha cuenta. Bueno, Jesucristo lo puso en preeminencia y dijo: bueno, atentos, sed como este y seréis los mayores. También nos habla de un pasaje muy duro que tiene Jesucristo sobre cuando se es ocasión de caer a alguien. Esto lo leí yo hace unos años a un grupo de monitores y monitoras y impacta bastante la responsabilidad que se tiene de no ser estorbo con los niños. En Marcos 9, 36, 37 dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en lo profundo del mar.
una gran responsabilidad, o al menos, ¿cómo llamarle? Una gran responsabilidad, sí, es una advertencia, ¿no? Que no hagamos tropezar a nuestros niños y niñas, que lo hay, ¿eh? Hay casos. No vamos a enumerar ni vamos a nombrar cosas ni cuántas veces, pero se escuchan casos de otras religiones y otras, bueno, y de algunas que no están muy lejanas a nuestras creencias. Y esos niños traumatizados, esos niños que han sufrido vejaciones, humillaciones, ¿cómo serán capaces de poder ver a Jesucristo a través de los adultos? ¿O cómo serán capaces de ver a los hijos a través de monitores o a través de profesores de escuela dominical o a través de ancianos? ¿Cómo serán capaces si la experiencia fue traumática? Pues Jesucristo los deja claro. Mejor le es una rueda de molino de asnos, de las grandes, y que se vaya al fondo del mar. Bueno, ¿y cómo trató Jesucristo a los niños? Ya lo estamos viendo, ¿no? Pero hay más pasajes. En Mateo 18, del 2 al 6, dice: y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, le dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Es muy parecido al pasaje anterior. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Va mucho más allá Jesucristo. Ya no simplemente traslada a un niño pequeño el que un niño es una imagen de Jesús, sino que lo transfiere todavía más, es Dios, es una creación de Dios. El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí solo, sino al que me envió. Jesús se identifica con los niños. Por eso se entiende todavía mayor la gravedad que es impedir que los niños se acerquen a Jesús. Es como impedir que se acerquen a Dios. Si impedimos que se acerquen a Jesús, que conozcan a Jesús, estamos impidiendo que se acerquen a Dios. Y impedir que se acerquen a Dios es impedir que tengan una salvación. Los niños crecerán y tendrán que tomar decisiones. Mientras que no toman decisiones y el concepto de pecado está difuso, no todavía hay ciertas cosas claras, están en nuestras manos. Y lo que debemos intentar es que no impedir que no se acerquen a Dios en un futuro. Hay una parábola, la de la oveja perdida, que dice: mirad que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Vaya frase, ¿eh? Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles que están en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. No están perdidos de la mano de Dios los niños, no están olvidados por Dios ni por Jesucristo. Es más, ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar las que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda ni uno de estos pequeños. La voluntad de nuestro Padre de Dios es que no se pierda ninguno de los niños. Ninguno. Esa es la voluntad. Mateo 18, 10, 14. Ya vamos a terminar, ¿eh? Bueno, y una cosa muy interesante. Sin tocar instrumentos, sin haber ido a clases de canto, son maestros de la alabanza. Impresionante. En el pasaje de la destrucción del templo, Jesucristo también lo tiene en cuenta y en cierto modo nos da a entender que son maestros de la alabanza. Dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosana al Hijo de David, estaban cantando, se indignaron y le dijeron: ¿oye lo que dicen esto? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza?
Mateo 21, 15 y 16. De la boca de los niños, de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Salmo 8.2. Es literal. La alabanza la fundamos en la fortaleza de los niños también. A los niños les he revelado el Evangelio también. Venid a mí y descansad. Jesucristo también les reveló el Evangelio a los niños. Es que parece que Jesucristo no habló. Ahora, últimamente hay una serie, Chosen se llama, que hay algunos pasajes que recrean a Jesús hablando con niños, cantando, jugando con ellos. Claro, tenemos en algunos pasajes de nuestra mente a un Jesús muy rígido, donde habla versículo tras versículo, que es así, que Jesús habló esto. Pero cuando nos imaginamos de manera creativa un Jesucristo más dinámico, ¿le habló a los niños? Perfectamente. Vamos, le habló a un montón de niños, vamos a ver un poco más adelante. A los niños les ha revelado el Evangelio. En Lucas 10, 21, 22 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Te agradó que los sabios y la gente importante de este mundo lo supiera, pero a los niños sí. A los niños se los revelaste. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Da a entender que esa revelación la da el Señor Jesucristo a los niños. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Son atributos también algo infantiles, ¿no? Manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vuelvo a leer el versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. También a los niños espirituales, a nosotros cuando no entendíamos, ¿vale? ¿Había niños en las predicaciones de Jesús o se quedaban en casa? ¿Qué pensáis? ¿Había niños por las calles en Jerusalén, por los pueblos de Palestina? Seguro, hoy en día sigue existiendo eso, ¿no? Vemos documentales, vemos visitas, vemos niños por la calle persiguiendo al viajero. Hay gente que hasta se fotografía con ellos pensando que eso es gracioso, es bonito, fotografiarse con la miseria o con la necesidad. Pero ¿había niños y niñas? Sí. Incontables, ¿eh? Y ahora os vais a dar cuenta por qué son incontables. ¿Había niños en las predicaciones de Jesús? Sí. En la alimentación de los 5.000, el milagro de los 5 panes y los 2 peces, dice: y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Veis cómo son incontables? Sin contar las mujeres y los niños. Si comieron 5.000 hombres, ¿cuántos niños habría allí? ¿5? ¿6? Eran grandes familias, familias muy numerosas. No existía hoy en día la baja natalidad. Vamos, hoy en día, sabéis que la Palestina de hoy en día, donde está el conflicto, es donde creo que hay más niños y adolescentes, es de los países donde más niños y adolescentes hay, ¿no? Están muriendo muchos niños allí. Todos los días nos enteramos de noticias así. Pues en esta época, si había 4.000 hombres, 5.000 hombres, y no contaban a las mujeres ni los niños, porque los niños eran como de tercera división, ¿cuántos habría allí? Pues todos comieron, no solamente 5.000, 5 panes y 2 peces, y los niños también asistieron a ese milagro. Y no solamente a ese milagro, sino a todo lo que habló Jesús ese día, o esos días, o estaban por allí jugando con un balón. ¿Estarían cerca de Jesús? Sí. Yo alguna vez hemos hecho con la familia un free tour de estos, que es gratis, que tú vas con el guía va con un paraguas, y tú vamos 20 o 15 personas. ¿Sabéis los que están cerquísimas del guía? Los niños. En el momento que el guía no interesa, que el guía le está hablando a los adultos, los niños se pierden. Pero vamos, tenemos alguna familia que hemos hecho experiencia así, los niños al lado del guía constantemente. ¿Estarían
¿Os imagináis esa situación? Jesús rodeado de niños con 4.000 hombres y muchas mujeres. Pues sí. Y en la alimentación de los 4.000, 7 panes y unos pocos de pececillos. Las cuentas no salen, ¿eh? Pero con Jesús que las cuentas no valen, las matemáticas no iban con él. Dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo, 3 días, y no tienen que comer, y enviarlos en ayuda no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Pasa igual que con la hija de Jairo. Bueno, ya está viva, darle de comer, ¿no? Bueno, les he predicado 3 días, yo no quiero que se vayan sin comer, se vayan a caer por el camino o les pase algo. Son muchos, ¿no? Había niños también, ¿no? Sabemos si embarazada. Es que si nos ponemos a imaginar. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos le dijeron, 7, y unos pocos pececillos. Cuando un grupo de pescadores le dicen al maestro unos pececillos, con lo exagerado que son los pescadores, ¿no? Que pescado, ¿cómo serían los pececillos? Pequeñísimos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Jesús mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y se recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Ahí tampoco los contaron. Entonces, ¿predicó Jesús a los niños? Claro. ¿Predicó al nivel de los niños? Las predicaciones de Jesús, si decía que esto se lo reveló a los niños y no a los sabios, evidentemente los niños entenderían el mensaje. Para terminar, simplemente era, bueno, la idea de hoy era animarnos a seguir en el camino, porque hacemos muchas cosas bien, las podemos hacer mejor, y de ello se denota los bautismos que hay, los niños cómo van creciendo y siguen asistiendo, los nietos, los abuelos y las abuelas que en su casa, aunque los nietos no asistan, siguen dando un testimonio grande, pero también poneros enfrente a la gran responsabilidad que tenemos todos, no solamente de nuestros hijos, sino de los hijos de los demás, en ser un buen ejemplo, un buen testimonio de fe y reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Y no se nos olvide nunca que ellos, los niños, en muchos casos son nuestros maestros. Decía un psicólogo que ya falleció, David Solá, que sacó un libro que decía, nuestros hijos, nuestros maestros. Él entraba más en temas psicológicos, de cuántas cosas vemos en nuestros hijos que nos dan lesiones, cuando nosotros tenemos que luchar con ciertas dificultades, o cómo nuestros hijos nos hacen mejorar y nos enseñan. Pero hermanos, ¿cuánto tenemos que aprender de nuestros niños y niñas? ¿Y cuánto tenemos que aprender de cómo Jesús se identifica con ellos? Y solamente eso, solamente pensar que aunque somos sus maestros, todos y cada uno de nosotros, porque nosotros aprenden viéndonos a nosotros, también nosotros podemos aprender de ellos cada día de lo que ellos nos muestran. Y ya está. Bueno, muchas gracias. Si ¿quieres orar, Manolo? ¿Te importa? Señor bendito y Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú has despertado esta mañana en nosotros el para el día de hoy, para cómo tenemos que vivir, Señor. Te damos muchas gracias porque tú has mostrado tu interés, Señor, sobre cada ser que has creado y te has ocupado personalmente de cada uno, Señor. Te damos muchas gracias por lo que hemos podido experimentar, muchos de los que estamos aquí interviniendo tú en nuestras vidas, Señor. Señor bendito y Padre Celestial, te pedimos que tengamos presente las consideraciones que debemos poner en práctica
extraídas de tu palabra, de tu enseñanza en este día, Señor. Y ver como un trozo de la tarta de la sociedad que incluye a niños, a adolescentes, a jóvenes, a adultos, a mayores, de todas las edades, Señor, porque tú tienes un propósito para nuestras vidas y lo sabemos incluso antes de ver la luz, Señor. Ya durante la gestación, Señor, tú ya conoces el embrión, porque así lo revelas en tu palabra, Señor. Y queremos darle importancia a las cosas que tú le das, Señor, y verlas como tú las ves, Señor. Y te pedimos sabiduría de lo alto para poder ser como tú quieres que seamos, Señor. Bendice a la congregación en este día. Te pedimos especialmente por los 3 jóvenes hermanos que se bautizaron ayer, para que tú les fortalezcas, Señor, como fortaleciste a tu hijo recién pasado por las aguas del bautismo. Fue tentado, Señor, y tú le diste también, Señor, la fortaleza que necesitaba en aquellos momentos. Y es acudiendo a tu palabra, Señor. Que esto sea también el instrumento que utilicen nuestros muchachos, nuestros jóvenes, todos, Señor, para resistir, acudir a tu palabra, Señor, para usarla como esa espada de doble filo que tú nos dices, Señor. Gracias te damos por el mensaje que hemos recibido, por la reunión de esta mañana, por todos los que han podido asistir o de alguna manera seguirnos, y que tú nos acompañes ahora con paz y bien a nuestros hogares, y en tu voluntad nos volvamos a reunir para seguir alabándote y adorándote y dándote las gracias por todo. En el nombre precioso de Jesús. Amén.